Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena y consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y fundador también de el ala democrática de Morena, Ricardo Monreal. Senador Alejandro Rojas Díaz Durán, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buen día, Ricardo, a ti y a tu auditorio. Pregunta abierta, senador. ¿Cuál la intención de la jornada electoral de ayer de Morena y cuál el resultado, tu primer diagnóstico de la jornada de ayer? Bueno, pues este proceso que se convocó, que viola los estatutos porque no está ese método en el estatuto de abrir de esa manera indiscriminada esta selección de consejeros, se convirtieron en las Olimpiadas del Fraude, porque todos fuimos testigos del carnaval de acarreo, la compra de votos, la coacción, la movilización grosera e indignante de beneficiarios de programas sociales. Vimos muchas imágenes, hay videos en las redes sociales en donde se ve claramente cómo llevan en transporte público a adultos mayores, a gente con discapacidad, a madres solteras, quien sin tener ninguna idea que iban, solamente los llevaban y les daban el nombre por el cual debían escribir. Algunos ni siquiera lo escribían, se los anotaban, los tenían pegados en una hoja, los nombres de los consejeros, que además eran, se registraron más de 40,000, bueno, nos registramos, ahí me rasuraron, pero estas Olimpiadas del Fraude lo único que hacen es retratar lo que para mí es lo más grave. Estamos como Morena, lamentablemente, hemos dado un paso hacia atrás, ha habido una regresión política, porque están llevando a Morena a convertirse en un nuevo partido de Estado y también a restaurar el viejo régimen político donde el presidencialismo absolutista y un partido de Estado como una maquinaria electoral quieren dominar el escenario político, acallar la disidencia, aplastar las voces críticas. Sí. Evidentemente, pues vamos hacia atrás más que hacia adelante. Es una pena porque Morena está echando por la borda la posibilidad de ser el primer partido político moderno del siglo XXI, que se está convirtiendo en un remedio de un viejo partido del viejo régimen del siglo pasado. Alejandro, una pregunta cándida. ¿Por qué Morena, siendo el partido en el poder, está viviendo estas contiendas internas tan feroces por posicionamientos? Pues más que feroces son intensas porque estamos perdiendo la esencia. Este tipo de movilización indignante sí. Nos llevan a la degradación política y moral de un partido que se supone íbamos a hacer política de manera diferente. Ajá. Dijimos que no somos iguales, pero parece que resultamos peores, porque no recuerdo, y vaya que yo viví las épocas del viejo régimen, enfrentamos al PRI, al Partido de Estado de los 80s y a ese presidencialismo absolutista de esas épocas, y prácticamente lo que estamos viendo es no solamente una revisión de esas épocas, sino también algo mejorado, porque además de que insultan la inteligencia de los mexicanos, Mario Delgado al decir que fue una fiesta cívica, una gran jornada democrática, no se dan cuenta que ya estamos hundidos en el lodo, porque lo que vimos fue ahora sí que el festival de los mapaches, ahora sí que
Solamente estoy esperando a ver a quién le dan el premio del Mapache de Oro, ¿verdad? Qué nervios, a quién se lo van a dar. ¿Algo más que quieras puntualizar? ¿De qué manera este proceso puede afectar lo que viene? Hay elecciones importantes para Morena, con el debido respeto a Coahuila. Bueno, pues está la del año próximo, la llamada joya de la corona del Estado de México, y luego lo que venga para el 2024, por supuesto. ¿De qué manera esta disputa interna puede afectar los probables resultados de Morena para los próximos procesos electorales, Alejandro? Bueno, por supuesto que puede afectar y muchísimo, no solamente el resultado. Aquí lo que estamos hablando de fondo es que esta lucha interna es por dos visiones de país. Una, por quienes quieren continuar la polarización, la exclusión, el sectarismo que tiene dividida la sociedad mexicana y que se alienta desde el poder presidencial, que es excluir a una buena parte de los mexicanos y sustituir por una mayoría movilizada, como si esta fuera utilizada como carne de cañón solamente para fines electorales, en vez de aprovechar esa energía política, esa fuerza social que tenemos, que la legitimidad del triunfo del 18 lo utilicemos para un proceso de reconciliación nacional, de inclusión, de respeto a la pluralidad y a la disidencia, y tratar de ir hacia un nuevo régimen político. Eso fue lo que ofrecimos en el 18, ofrecimos pacificar al país, ofrecimos unir a los mexicanos, ofrecimos combatir a la inseguridad, ofrecimos acabar con la pobreza, ofrecimos oportunidades para las clases medias o los pequeños y medianos empresarios, y lo que nos hemos dedicado es precisamente a excluir prácticamente a la mitad de los mexicanos, incluidos intelectuales, científicos, maestros, doctores del proyecto de nación. Esto nos va a afectar porque en el 24, pasando por las aduanas del 23, es que México se va a enfrentar a una disyuntiva. O continuamos esta polarización política, que lo único que ha provocado es perder la oportunidad de construir un nuevo régimen político democrático en México con un Estado de Derecho, o continuar esta polarización política que lo único que ha hecho es meternos en una espiral de contradicciones, de enfrentamientos, de confrontación político-ideológica, de dividir a los mexicanos entre buenos y malos, como nosotros poseyéramos la verdad. ¿Qué va a ocurrir en Coahuila y en el Estado de México? Bueno, ojalá los electores de estos dos estados marquen una diferencia, en el sentido de que yo esperaría que haya en México una reflexión profunda de lo que tenemos nosotros que hacer, porque lo que vimos ayer, Ricardo, fue algo terriblemente grave para México, porque es esta regresión autoritaria, porque al final toda esta fórmula de hacer política, que es avasallar, que es utilizar los programas sociales para hacer partido, de utilizar toda la fuerza del poder para hacer una maquinaria electoral de un partido que debió ser la conciencia crítica del gobierno para que mejoráramos todos los días la función pública, las políticas públicas. Se decidió ir hacia atrás, ir hacia los 70s, ir hacia los 80s del siglo pasado, y ahora sí, que Dios nos haga recompensados, porque se nos viene un aparato del Estado con un disfraz de partido. Eso no es un partido político, no es un partido político que utiliza toda la fuerza que de los gobiernos locales, municipales, de los funcionarios, que además está prohibido en el estatuto que pudieran haber sido electos y que resultaron electos consejeros, pues los que están cercanos al poder y quienes quisimos competir, incluso a tu servidor, lo rasuraron, porque en el fondo lo que hay, Ricardo y auditorio,
es la lucha por la sucesión presidencial. Y en este punto, ahí nos encontramos, los preferidos de Palacio y el excluido de Palacio, que es Ricardo Monreal, porque es el único que tiene proyecto propio, que va a ser el presidente de la Reconciliación Nacional, y es el único que quiere también un cambio de régimen político en serio, con todos y para todos. ¿Tú crees que ahí sería muy cándido preguntarte si va a haber una posibilidad de una elección en donde triunfe realmente, primero la candidatura, claro, quien tenga auténticamente la voluntad popular de su parte? No quieren que haya democracia en Morena y no quieren que la gente participe. Fíjate qué contradictorios son. Por un lado dicen que apelan al pueblo, ¿no? Que el pueblo va a decidir la candidatura presidencial, que va a participar el pueblo, y dicen que va a ser por encuesta. Las encuestas no son métodos democráticos, las encuestas no sustituyen a la voluntad popular. Y solo para terminar, Ricardo, nada para que vean la contradicción tu auditorio. Siempre decimos que consultemos al pueblo y ahí te va la consulta para cancelar al aeropuerto. Consulta inclusive que no fue una buena consulta, sino una consulta patito. Luego hicieron otra consulta para cancelar una inversión allá en Mexicali que participara el pueblo. Luego una consulta supuestamente porque íbamos a meter a la cárcel y a llevar a juicio a los expresidentes de México y participó la gente. Y luego nos subimos a nuestro macho para que hubiera una consulta o una revocación de mandato que nadie pidió de nosotros, porque más bien que no pidieron la oposición, porque una revocación de mandato la tiene que pedir la oposición, y resulta que fue obviamente la participación popular y hubo un pleitazo con el INE. Y para tomar la decisión más importante de quién va a ser el sucesor o va a continuar este proceso, resulta que ahí sí no va a haber consulta con el pueblo, va a haber una encuesta. Pues, ¿por qué no hicieron una encuesta para hacer una revocación de mandato? Nos hubiera salido hasta más barato. Así que nosotros vamos a seguir luchando para que haya una elección primaria, como se dio en Chile con Boric o con Gustavo Petro. Surgieron con una elección primaria. Alejandro Rojas Díaz Durán, este espacio se queda abierto. Hasta pronto. Gracias. Buen día. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, senador. Buen día. Hasta luego. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.